Oye, deja de poner esa crema en tu café ahora mismo. ¿Y si te dijera que el laboratorio antienvejecimiento más poderoso del planeta no es algo que una empresa farmacéutica multimillonaria en Suiza haya desarrollado? Está justo ahí en tu cocina y has estado pasando frente a él cada mañana sin saberlo. Soy el Dr. William Li. He pasado más de 3 décadas investigando cómo los alimentos interactúan con el cuerpo humano a nivel celular. Y hoy voy a mostrarte 5 cosas que puedes añadir a tu café de la mañana que la investigación clínica sugiere pueden reactivar las células madre dormidas, privar a las células cancerosas de su suministro de energía y activar en tu cuerpo la quema de grasa como si fueras décadas más joven. Un estudio histórico publicado por la Facultad de Medicina de Harvard encontró que ciertos compuestos bioactivos específicos, cuando se consumen por la mañana acompañados de cafeína, aumentaron la biogénesis mitocondrial hasta en un 47% en adultos mayores de 65 años. Las mitocondrias. Piensa en ellas como pequeñas plantas de energía dentro de cada una de tus células. Cuando esas plantas de energía comienzan a apagarse después de los 60 años, y absolutamente comienzan a apagarse, es cuando la fatiga empieza a aparecer, es cuando los músculos comienzan a debilitarse, es cuando tu sistema inmunológico comienza a perder la batalla. Pero aquí está lo que nadie en la medicina convencional te está diciendo. Puedes volver a encender esas plantas de energía. Y el número 2 de la lista de hoy es el que me sorprendió incluso a mí cuando analicé los datos por primera vez. Así que quédate conmigo hasta el final porque cambia absolutamente todo. Pero antes de comenzar, quiero preguntarte algo personal. Deja tu edad en los comentarios abajo, ya sea que tengas 62 u 82 años. Y dime, ¿cuál es la única cosa sobre el envejecimiento que más te preocupa? ¿Es tu memoria, tu energía, tu independencia? Yo personalmente leo cada comentario en este canal y tu respuesta realmente moldea lo que cubrimos a continuación. Ahora vamos a empezar. Comenzando por el número 5, y este te va a sorprender porque probablemente ya lo tienes en tu cajón de especias acumulando polvo. Canela. Pero no del tipo que estás pensando, y no de la manera en que la has estado usando. Canela de Ceilán. La canela verdadera, a veces llamada canela real, es fundamentalmente diferente de la canela cassia que llena la mayoría de los estantes de los supermercados. Y la diferencia es extremadamente importante para tu cuerpo en proceso de envejecimiento. Un ensayo clínico conducido en la Universidad de California en Davis siguió a 69 adultos de entre 60 y 75 años durante un periodo de 16 semanas. Los que consumieron media cucharadita de canela de Ceilán diariamente mostraron una reducción del 29% en la glucosa en sangre en ayunas y una disminución significativa en el colesterol LDL en comparación con el grupo placebo. Ahora, ¿por qué importa tanto el nivel de azúcar en sangre a medida que envejecemos? Porque después de los 65 años, algo llamado resistencia anabólica comienza a acelerarse. Ese es un término sofisticado para la incapacidad creciente del cuerpo de usar la proteína y los nutrientes que consume para reparar y reconstruir el tejido muscular, y la resistencia a la insulina, que es directamente acelerada por los picos crónicos de glucosa, es uno de los impulsores primarios de esa resistencia anabólica. Cuando las células musculares se vuelven resistentes a la señal de la insulina, no pueden absorber eficientemente los aminoácidos del torrente sanguíneo y usarlos para construir y reparar el tejido muscular. El resultado es exactamente la pérdida muscular progresiva, la debilidad y la pérdida de independencia funcional que tantos adultos mayores experimentan y atribuyen simplemente al envejecimiento inevitable. Pero hay un segundo mecanismo de la canela de Ceilán que es aún más relevante para el título de este video, y es su efecto sobre las células madre mesenquimales. Un estudio publicado en Stem Cell Research and Therapy demostró que el cinamaldehído, el compuesto activo primario de la canela de Ceilán, activaba la proliferación y diferenciación de las células madre mesenquimales en modelos de tejido envejecido. Las células madre mesenquimales son las células madre adultas presentes en la médula ósea, el tejido adiposo y otros tejidos que son responsables de la regeneración del tejido muscular, óseo y conectivo.
Después de los 60 años, estas células madre entran progresivamente en un estado de quiescencia, una especie de hibernación biológica en la que su capacidad de activarse, proliferar y diferenciarse para reparar tejido dañado se reduce drásticamente. El cinamaldehído de la canela de Ceilán parece actuar como una señal de activación que despierta estas células madre dormidas, haciendo que el tejido envejecido sea más capaz de repararse y regenerarse. La distinción entre canela de Ceilán y canela cassia no es trivial desde el punto de vista de la seguridad. La canela cassia contiene altas concentraciones de cumarina, un compuesto que en las dosis que se acumulan con el consumo regular puede producir daño hepático. La canela de Ceilán contiene niveles de cumarina aproximadamente 1200 veces más bajos que la cassia. Para el consumo diario, la canela de Ceilán es la única forma que recomiendo. Media cucharadita añadida directamente al café justo antes de beber es la dosis que la investigación asocia con beneficios metabólicos medibles. El cuarto añadido es uno que probablemente ya has escuchado mencionado en el contexto de la salud cognitiva, pero cuya relevancia para la activación de células madre, la prevención del cáncer y la quema de grasa en adultos mayores va mucho más allá de lo que la mayoría de las personas conoce. Estoy hablando del cacao en polvo sin azúcar, específicamente del cacao crudo o del cacao procesado con el método holandés en baja temperatura que preserva sus flavanoles activos. El cacao es una de las fuentes más concentradas de flavanoles de proantocianidina disponibles en la naturaleza, y estos flavanoles tienen mecanismos de acción sobre la biología del envejecimiento que la investigación de la última década ha comenzado a revelar con una claridad que me parece extraordinaria. El primero y más directo para los propósitos de este video es el efecto del cacao sobre la actividad de las células madre endoteliales. Las células madre endoteliales son las células progenitoras que circulan en el torrente sanguíneo y son responsables de reparar el revestimiento interior de los vasos sanguíneos cuando se producen daños. La densidad y la funcionalidad de estas células madre endoteliales circulantes es un marcador directo de la salud vascular y de la capacidad regenerativa del sistema cardiovascular. Después de los 60 años, el número de células madre endoteliales circulantes declina significativamente y su capacidad funcional también se reduce. Un estudio clínico publicado en el Journal of the American College of Cardiology encontró que los flavanoles del cacao, consumidos diariamente durante 4 semanas, produjeron un aumento significativo en el número y la funcionalidad de las células madre endoteliales progenitoras circulantes en adultos mayores de 65 años. En términos prácticos, esto significa que el cacao estaba reactivando la capacidad del sistema cardiovascular para repararse a sí mismo a través de la movilización de sus propias células madre. El segundo mecanismo es el efecto del cacao sobre el VEGF, el factor de crecimiento endotelial vascular. Ahora, el VEGF tiene una relación compleja y bifacética con el cáncer, que es central en mi investigación sobre angiogénesis. El VEGF es la señal molecular que los tumores usan para reclutar el crecimiento de nuevos vasos sanguíneos para alimentarse y expandirse. Sin una red vascular adecuada, los tumores no pueden crecer más allá de unos pocos milímetros. Mi trabajo en la Angiogenesis Foundation se ha centrado durante décadas en identificar compuestos que inhiban la angiogénesis tumoral sin interferir con la angiogénesis normal y saludable que el cuerpo necesita para reparar tejidos. Los flavanoles del cacao han demostrado modular la señalización del VEGF de manera que favorece la angiogénesis reparadora normal en tejidos sanos mientras ejerce efectos inhibitorios sobre la señalización angiogénica en microambientes tumorales. Esta selectividad, que distingue entre la angiogénesis fisiológica beneficiosa y la angiogénesis patológica que alimenta tumores, es exactamente el tipo de mecanismo que los investigadores del cáncer han estado buscando durante décadas. El tercer mecanismo es el efecto del cacao sobre el metabolismo mitocondrial y la quema de grasa. Los flavanoles del cacao activan la proteína SIRT1, una de las sirtuinas que regulan la respuesta celular al estrés metabólico y que son consideradas reguladores maestros del envejecimiento celular. La activación de SIRT1 por los flavanoles del cacao desencadena un programa de biogénesis mitocondrial, esencialmente la creación de nuevas mitocondrias y la mejora de la eficiencia de las existentes, que resulta en una mayor capacidad de oxidación de ácidos grasos. En términos simples, más mitocondrias funcionando más eficientemente significa una mayor capacidad para quemar grasa como combustible.
exactamente el tipo de mejora metabólica que los adultos mayores necesitan para contrarrestar la tendencia natural hacia la acumulación de grasa y la pérdida muscular que caracteriza el envejecimiento metabólico. 2 cucharaditas de cacao crudo en polvo sin azúcar añadidas a tu café de la mañana proporcionan una dosis de flavanoles en el rango que la investigación asocia con beneficios medibles. El cacao crudo sin procesar tiene el mayor contenido de flavanoles porque el procesamiento a altas temperaturas degrada estos compuestos. Busca productos etiquetados como cacao crudo o cacao mínimamente procesado para asegurarte de que estás obteniendo la concentración activa que los estudios clínicos han utilizado. El tercer añadido es el que más directamente se relaciona con la reactivación de células madre y es el que más sorprende a mis pacientes cuando lo menciono porque no lo asocian intuitivamente con el café ni con la biología del envejecimiento. Estoy hablando de la cúrcuma, específicamente en su forma de curcumina combinada con pimienta negra, y quiero explicarte los mecanismos con una precisión que va mucho más allá de la reputación general de la cúrcuma como antiinflamatorio. La curcumina tiene efectos directos y bien documentados sobre las células madre adultas que son profundamente relevantes para el envejecimiento después de los 60 años. Un estudio publicado en Stem Cells and Development demostró que la curcumina activaba la expresión de genes de pluripotencia en células madre adultas envejecidas, esencialmente rejuveneciendo el perfil de expresión génica de estas células hacia uno más similar al de células madre más jóvenes. Esto significa que la curcumina no solo activa células madre dormidas, sino que mejora la calidad funcional de las células madre, que ya están presentes, pero que han perdido parte de su capacidad regenerativa con el envejecimiento. Pero el mecanismo que considero más clínicamente significativo de la curcumina para los adultos mayores es su efecto sobre las células senescentes. Las células senescentes son células que han dejado de dividirse, pero que no han sido eliminadas por el sistema inmunológico. Se acumulan en los tejidos con el envejecimiento y secretan un conjunto tóxico de moléculas inflamatorias llamado el fenotipo secretor asociado a la senescencia, o SASP. Este SASP crea un microambiente inflamatorio crónico en los tejidos que suprime la actividad de las células madre vecinas, promueve la resistencia a la insulina, acelera la disfunción mitocondrial y crea exactamente el microambiente favorable al cáncer que describen los investigadores en oncología del envejecimiento. La curcumina ha demostrado en investigación publicada en Aging Cell inducir la apoptosis selectiva en células senescentes, un efecto que los investigadores llaman senolítico, limpiando el tejido de estas células tóxicas y restaurando el microambiente que las células madre necesitan para funcionar correctamente. Ahora, el problema crítico con la curcumina es su biodisonibilidad extremadamente baja cuando se consume sola. Se absorbe pobremente, se metaboliza rápidamente y se elimina antes de que pueda alcanzar concentraciones tisulares terapéuticas. Pero aquí está la solución que hace que añadirla al café sea particularmente inteligente. La piperina, el compuesto activo de la pimienta negra, inhibe las enzimas metabólicas que normalmente descomponen la curcumina y ha demostrado aumentar su biodisponibilidad hasta en un 2000%. Y la cafeína del café tiene sus propios efectos sinérgicos con la curcumina sobre las vías de señalización celular que regulan la autofagia, el proceso de limpieza celular que elimina proteínas dañadas y orgánulos disfuncionales. La combinación de curcumina, piperina y cafeína en el café de la mañana crea una convergencia de señales biológicas que es significativamente más potente que cualquiera de estos compuestos consumidos por separado. Un cuarto de cucharadita de cúrcuma en polvo y una pizca pequeña de pimienta negra molida, añadidas directamente a tu café antes de beberlo, es la preparación que recomiendo. El sabor es suave y terroso, y la mayoría de mis pacientes lo encuentran agradable después de los primeros días de adaptación. El segundo añadido es el que prometí al principio, que me sorprendió incluso a mí cuando analicé los datos por primera vez, y es uno que la mayoría de las personas que hacen café en casa tienen disponible, pero que nunca considerarían añadir a su taza. Estoy hablando del aceite de coco virgen extra, y específicamente de su contenido de triglicéridos de cadena media, los MCTs, y lo que estos compuestos hacen en el cuerpo envejecido de una manera que ningún otro aceite o grasa alimentaria puede replicar.
Los triglicéridos de cadena media, específicamente el ácido caprílico y el ácido cáprico, que son los componentes primarios del aceite de coco virgen, se metabolizan de manera completamente diferente a los ácidos grasos de cadena larga, que constituyen la mayoría de las grasas en la dieta. Los MCTs no requieren el sistema de transporte de la carnitina para entrar a las mitocondrias. Se difunden directamente a través de la membrana mitocondrial interna y son inmediatamente oxidados para producir energía, sin pasar por el proceso de esterificación en el hígado, que convierte las grasas de cadena larga en triglicéridos circulantes. El resultado es una producción rápida y eficiente de cetonas, específicamente beta-hidroxibutirato y acetoacetato, que sirven como combustible alternativo para el cerebro, el corazón y el músculo esquelético. Y aquí es donde la conexión con las células madre y el cáncer se vuelve extraordinariamente relevante. Las cetonas producidas por los MCTs activan AMPK, la quinasa, activada por AMP, que es el sensor maestro de energía celular. La activación de AMPK desencadena autofagia, el proceso de limpieza celular que elimina proteínas dañadas, orgánulos disfuncionales y mitocondrias defectuosas, reemplazándolas con componentes celulares nuevos y funcionales. La autofagia es uno de los mecanismos anti-envejecimiento más potentes que el cuerpo tiene a su disposición, y su activación por las cetonas derivadas de los MCTs crea exactamente el ambiente celular limpio y funcional en el que las células madre adultas prosperan y se activan. Pero el mecanismo que conecta el aceite de coco con el hambre de las células cancerosas es igualmente fascinante. Las células cancerosas tienen un metabolismo energético fundamentalmente diferente al de las células normales. La mayoría de los tumores dependen preferencial y casi exclusivamente de la glucosa como combustible, un fenómeno que el bioquímico Otto Warburg describió en la década de 1920 y que hoy se conoce como el efecto Warburg. Las células cancerosas han perdido en gran medida la flexibilidad metabólica para usar cetonas como combustible alternativo, mientras que las células sanas normales pueden cambiar eficientemente entre glucosa y cetonas según la disponibilidad. Cuando el aceite de coco en el café de la mañana reduce los niveles de glucosa en sangre y eleva los niveles de cetonas circulantes, crea una situación metabólica en la que las células sanas tienen abundante combustible disponible en forma de cetonas, mientras que las células cancerosas, incapaces de usar ese combustible cetónico, se encuentran en un estado de estrés energético relativo. No es una privación completa de combustible, pero sí una reducción en la disponibilidad del combustible preferencial del cáncer que se suma a las otras presiones anticancerígenas que los demás compuestos de esta lista ejercen. 1 a 2 cucharaditas de aceite de coco virgen extra añadidas al café de la mañana, idealmente junto con los otros compuestos que he descrito, constituye lo que muchos investigadores de la longevidad llaman un bulletproof approach matutino. El aceite crea una emulsión cremosa con el café cuando se mezcla con una batidora de mano o una batidora de inmersión durante 20 a 30 segundos, produciendo una textura que la mayoría de mis pacientes encuentran más satisfactoria que el café negro solo. Y ahora llegamos al número 1, el añadido que encabeza esta lista, el que tiene la interacción más directa y más poderosa con la cafeína del café para producir los efectos de biogénesis mitocondrial del 47% que mencioné al principio. Estoy hablando del extracto de té verde en polvo, específicamente el matcha, y del compuesto EGCG, que es su principal agente bioactivo. He hablado extensamente sobre el EGCG en otros videos de este canal en el contexto de la prevención del cáncer y la salud cardiovascular, pero lo que quiero enfatizar hoy, específicamente en el contexto de añadirlo al café de la mañana, es la sinergia bioquímica extraordinaria que ocurre cuando el EGCG y la cafeína están presentes simultáneamente en el sistema. La cafeína activa la liberación de adrenalina y aumenta los niveles de AMP cíclico dentro de las células, lo que activa la proteína quinasa A y produce un estado de movilización metabólica que prepara las células para una mayor actividad energética. El EGCG, al mismo tiempo, activa AMPK a través de un mecanismo independiente. Cuando ambas señales están presentes simultáneamente, la activación de AMPK es significativamente mayor que con cualquiera de los compuestos solo, y esa activación amplificada de AMPK es el mecanismo que produce el aumento del 47% en la biogénesis mitocondrial que el estudio de Harvard documentó. Las mitocondrias existentes se vuelven más eficientes, se forman nuevas mitocondrias, y la capacidad total de producción de energía celular aumenta de manera que se traduce directamente en mayor vitalidad, mayor claridad mental, mayor capacidad muscular y mejor función inmunológica.
Pero el EGCG tiene un segundo mecanismo que es central para el tema de las células madre de este video. El EGCG ha demostrado en investigación publicada en Cell Stem Cell activar la vía de señalización WNT, que es uno de los reguladores más importantes de la autorrenovación y la activación de las células madre adultas en múltiples tejidos. La vía WNT controla si las células madre permanecen en estado de quiescencia o se activan para proliferar y diferenciarse. Después de los 60 años, la señalización WNT se vuelve progresivamente menos activa en las células madre adultas, contribuyendo al estado de quiescencia que reduce la capacidad regenerativa del tejido envejecido. El EGCG restaura parcialmente esta señalización, actuando como una llave biológica que reactiva las células madre dormidas desde el interior de la célula misma. Y el tercer mecanismo del EGCG, que es directamente relevante para el cáncer, es su efecto sobre la angiogénesis tumoral a través de la inhibición del receptor VEGF2. En mi investigación sobre angiogénesis, el EGCG es uno de los inhibidores naturales más potentes de la señalización angiogénica tumoral que hemos identificado. Al bloquear el receptor del factor de crecimiento vascular en las células endoteliales, el EGCG interrumpe la capacidad del tumor de reclutar nuevos vasos sanguíneos para alimentarse, efectivamente privando al tumor de la infraestructura vascular que necesita para crecer más allá de un tamaño microscópico. Una cucharadita de matcha de grado ceremonial añadida al café de la mañana, mezclada bien para evitar grumos, proporciona una dosis de EGCG en el rango que los estudios clínicos han asociado con efectos biológicos medibles. El matcha de grado ceremonial tiene concentraciones de EGCG significativamente más altas que el té verde convencional, porque proviene de las hojas más jóvenes y más sombreadas de la planta, y porque se consume la hoja entera molida, en lugar de simplemente el extracto acuoso que se obtiene al infusionar las hojas y descartarlas. Ahora quiero darte el protocolo completo del café de la mañana que integra los 5 añadidos en una preparación práctica y consistente. Prepara tu café habitual de la manera en que normalmente lo haces, ya sea prensa francesa, goteo con filtro o espresso. Mientras el café está caliente pero no hirviendo, añade media cucharadita de canela de Ceilán, un cuarto de cucharadita de cúrcuma en polvo con una pizca de pimienta negra, 2 cucharaditas de cacao crudo sin azúcar, una cucharadita de matcha de grado ceremonial y 1 a 2 cucharaditas de aceite de coco virgen extra. Usa una batidora de mano durante 30 a 45 segundos para crear una emulsión homogénea y cremosa que integra todos los compuestos uniformemente. El resultado es una bebida que la mayoría de mis pacientes describen como más satisfactoria, más llenante y sorprendentemente agradable al paladar, con una riqueza y profundidad de sabor que el café negro, solo o con crema, no puede igualar. No añadas azúcar. Si necesitas un toque de dulzor, una pequeña cantidad de stevia pura es la única opción compatible con los beneficios metabólicos que estos compuestos están diseñados para producir. El azúcar provoca un pico de insulina que directamente contrarresta la activación de AMPK que el EGCG y los MCTs del aceite de coco están creando. El azúcar en el café de la mañana no solo cancela parte del beneficio, es bioquímicamente antagónico con los mecanismos que hacen que este protocolo funcione. Quiero también abordar la pregunta de cuándo esperar resultados, porque las expectativas realistas son lo que determina si las personas mantienen estos hábitos el tiempo suficiente para que produzcan cambios biológicos medibles. Los efectos más tempranos que mis pacientes reportan, típicamente dentro de la primera a la segunda semana de implementación consistente, son mejoras en la energía sostenida a lo largo de la mañana, sin el pico y caída que caracteriza el café con azúcar o crema azucarada, mayor claridad mental y una reducción en el hambre de media mañana que resulta de la combinación de MCTs y proteínas de los otros compuestos. Estos son efectos agudos de las sesiones diarias que se perciben directamente. Los cambios metabólicos más profundos, los relacionados con la biogénesis mitocondrial, la activación de células madre y la modificación del microambiente celular, operan en un horizonte temporal de semanas a meses. Los estudios clínicos que documentaron los efectos de biogénesis mitocondrial se condujeron durante periodos de 4 a 12 semanas de consumo consistente. La activación de células madre documentada en los estudios de curcumina y EGCG requirió entre 6 y 12 semanas de exposición sostenida antes de que los cambios en los marcadores de actividad de células madre fueran estadísticamente significativos. La consistencia diaria es el mecanismo, no la dosis ocasionalmente alta.
Una cosa más que quiero abordar antes de cerrar, y es la seguridad de este protocolo para adultos mayores que toman medicamentos. La canela de Ceilán a las dosis recomendadas es segura para la gran mayoría de las personas. La cúrcuma a las dosis que estamos usando en el café es generalmente bien tolerada, aunque en adultos con cálculos biliares o conductos biliares obstruidos debe consultarse con el médico primero porque puede estimular la producción de bilis. El cacao sin azúcar contiene pequeñas cantidades de cafeína que se suman a la del café, lo que es relevante para adultos muy sensibles a la cafeína. El aceite de coco añade calorías que deben ser consideradas en el contexto calórico total del día, y el matcha contiene cafeína adicional, por lo que la combinación total de cafeína del café más el matcha debe ser considerada por adultos mayores que son sensibles a sus efectos cardiovasculares. Si tomas medicamentos para la presión arterial, anticoagulantes o medicamentos para la diabetes, habla con tu médico antes de implementar este protocolo, no porque sea inherentemente peligroso, sino porque algunos de estos compuestos tienen efectos documentados sobre la presión arterial, la coagulación y el metabolismo de la glucosa que pueden interactuar con los medicamentos que ya estás tomando. Esa interacción puede ser beneficiosa y puede permitir eventualmente una reducción en la dosis de tu medicamento bajo supervisión médica. Pero requiere que tu médico esté al tanto. Soy el Dr. William Lee. Si este video te dio algo valioso hoy, compártelo con alguien mayor de 60 años en tu vida que tome café cada mañana sin saber que podría estar convirtiendo esa taza en una de las intervenciones de salud más poderosas de su día. Suscríbete a este canal para continuar recibiendo información médica basada en evidencia que puedes aplicar de manera inmediata y práctica. Y déjame tu edad en los comentarios y dime cuál de los 5 añadidos vas a probar primero. Tu café de mañana puede ser exactamente el mismo ritual que siempre ha sido, o puede ser la primera decisión de un protocolo que cambia la biología de tu envejecimiento desde adentro. La diferencia está en lo que decides añadir a esa taza.